Bienvenidos y bienvenidas, alumnos y alumnas de quinto grado, a la clase de lenguaje del año 2023, según los libros de texto del Ministerio de Educación. En esta clase haremos la semana 3 de la unidad 1, que es la crónica de sucesos y el sujeto en la oración. Ahora responderemos lo siguiente. Respondo las preguntas utilizando la crónica de la actividad en casa. Esta no es una crónica de verdad, pero es un ejemplo de una crónica. Es un ejemplo de una crónica. Si quieres ver esta crónica, solo pausa el video y adelante escríbela. Ahora respondemos al literal A. ¿De qué se trata la crónica? Bueno, de un concierto que hicieron unos músicos famosos. ¿Cuáles son los principales hechos narrados? Los músicos llegaron temprano y que llegó aproximadamente 20.000 personas. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los sucesos? En Italia, Roma. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Cómo sucedieron los hechos? Invitando a las personas ir para que fueran al concierto. Actividad en equipo. Respondemos. ¿Qué crónicas leímos o escuchamos recientemente? Que el uso de tablets y móviles llevan a las unidades de sueño a niños de 10 años con insomnio. ¿De qué tipo de sucesos se puede escribir una crónica periodística? Explicamos. Bueno, se puede escribir de corte político, cultural, religioso o deportivo. ¿Qué elementos debe tener una crónica periodística? Inicio, nudo y desenlace. La crónica de sucesos. 3. Actividad con docente. Leemos la siguiente información. ¿Qué es una crónica de sucesos? Es un tipo de noticia periodística que se encarga de dar a conocer los sucesos que afectan la sociedad de un país. Estos sucesos pueden ser problemas delictivos, fenómenos naturales, problemas de salud o dificultades económicas que afectan a la población. Características. La crónica narra los sucesos utilizando algunas técnicas literarias como la exageración, cambios en la narración, entre otros. Presenta la situación mediante la descripción de todos sus detalles, por lo que puede alcanzar una extensión más amplia que la noticia. El periodista puede utilizar el recurso de la narración para mantener el interés del lector. Narra el suceso de forma objetiva, apegándose a la investigación realizada. Sin embargo, puede ocurrir a la subjetividad para darle énfasis a determinados detalles. Cuenta los hechos de manera cronológica, señalando las fechas en las que ocurrieron los sucesos. Como todo texto periodístico, la crónica se desarrolla mediante estas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo y a quién le sucedió? Explicamos cómo se evidencian las características anteriores de la crónica que leímos en la actividad en casa. Se utiliza la exageración en los sucesos que narran. Se cuentan los hechos de manera cronológica. Actividad en pares. Leemos la crónica. El hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23
23 horas con 40 minutos, o sea, a las 11:40 de la noche, el Titanic chocó con un gigantesco iceberg, bloque grande de hielo, que rasgó el casco de la embarcación, de tal forma que, luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 de la mañana o de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población, o sea, 1.600 personas se hundieron con la embarcación, cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas. Resolvemos las preguntas. ¿Qué sucedió? El naufragio del barco Titanic. ¿Cuándo sucedió? El 15 de abril de 1912. C. ¿Dónde sucedió? En el océano Atlántico. ¿A quiénes sucedió? A todos los tripulantes al Titanic. Elaboramos una línea cronológica con los sucesos más importantes de la crónica. 1. Inicia el viaje del Titanic. El 14 de abril a las 11:40 de la noche o 23:40 horas choca con un iceberg. 15 de abril, primeras horas se hunde el Titanic. El 15 de abril a las 2:20 de la mañana o de la madrugada, el Titanic se encuentra sepultado en el mar. 1.600 personas se hundieron con el Titanic. Compartimos las respuestas con la clase. El sujeto en la oración. 5. Actividad con docente. Leemos la siguiente información. El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, un animal o una cosa. Ejemplos. Carmen juega en el parque. Carmen, Juan y Pedro juegan en el parque. El carro de Carmen está en el parque. Ayer fuimos de compras. Carmen, Pedro y yo. Después del baño, el gato de Ana quedó muy limpio. Como se observa en los ejemplos, el sujeto puede aparecer en diferentes posiciones en la oración. Además, puede referirse a una o varias personas. De igual forma, puede incluir aspectos que nos proporcionan otros detalles sobre el sujeto, como cualidades o especificaciones. De qué color es el carro, a quién pertenece, de quién es conocido, etc. Estas especificaciones reciben el nombre de modificadores y complementos. El sujeto simple es aquel que solo posee un núcleo, la palabra más importante del sujeto. Sin embargo, ese sujeto puede ser representado por un sustantivo colectivo, o sea, un sustantivo que agrupa a varios seres de la misma clase: manada, jauría, bandada, rebaño, equipo, etc. Por un sustantivo individual: carro, casa, Juan, pelota, árbol, perro, etc. O por un sustantivo plural: Carlos, estudiantes, etc. Aquí tenemos unos ejemplos. Manuel, sustantivo singular, núcleo, sujeto simple. Compró 2 camisas, es el predicado. La jauría de lobos llegó al bosque. Jauría, sustantivo colectivo. Núcleo también es. Y la jauría es un sujeto simple. La jauría de lobos es un sujeto simple. Y llegó al bosque es el predicado. Resolvemos en el cuaderno. Escribimos oraciones con sujeto simple, utilizando sustantivos singulares, plurales y colectivos. Por ejemplo, la maestra escribió la tarea, tiene sujeto simple, sustantivo singular. El equipo de fútbol de la escuela ganó el torneo, sujeto simple, sustantivo colectivo. O los árboles del parque están floreando, sustantivo simple, sujeto simple, y sustantivo plural. Analizamos el sujeto de estas oraciones, como los ejemplos anteriores. 6. Actividad con docente. Leemos la siguiente información. El sujeto
compuesto es aquel que posee dos o más núcleos dentro de la misma oración. Estos núcleos pueden estar acompañados de modificadores o complementos. Además, se pueden formar por sustantivos singulares, plurales o colectivos. Ejemplos: Carmen es un sustantivo, el núcleo, y Carmen y Juan es un sustantivo compuesto, y Juan es un sustantivo y el núcleo. Y son amigos es el predicado. La flora y la fauna es el sujeto compuesto. El sustantivo colectivo es la flora y el núcleo también. La fauna es el sustantivo colectivo y el núcleo. Deben ser cuidados es el predicado. El sujeto compuesto es aquel que posee dos o más núcleos dentro de la misma oración. Estos núcleos pueden estar acompañados de modificadores o complementos. Además, se pueden formar por sustantivos singulares, plurales o colectivos. Ejemplos, y ya lo dijimos. Subrayamos el sujeto compuesto en las siguientes oraciones. A. Completamente agotados, llegaron a la meta los participantes y patrocinadores. Los participantes y los patrocinadores es el sujeto compuesto. El camión rojo y el azul es el sujeto compuesto. La literal B. La casa de mi abuelo y la casa de mi primo están en la montaña. La casa de mi abuelo y la casa de mi primo es el sujeto compuesto. Analizamos las oraciones en nuestro cuaderno como se hizo en los ejemplos. Compartimos nuestro análisis con la clase. El sujeto táctico es el tipo de sujeto que no aparece de manera explícita dentro de una oración, pero se sobreentiende. Para identificarlo, se debe verificar la correspondencia del verbo con los pronombres tú, yo, él, ella, ellos, ustedes y nosotros. Ejemplo: es un excelente estudiante. Él es un excelente estudiante. Tiene talento para dibujar. Ella o él tiene talento para dibujar. Estudian en el mismo centro educativo. Ellas o ellos estudian en el mismo centro educativo. Agregamos el pronombre que corresponda al sujeto táctico en las siguientes oraciones. Tú eres una persona muy alegre. Ella o él quiere comprar dulces. Nosotros participaremos en el torneo. Yo aprobaré el examen. Nosotros les presentamos a El Salvador. Yo quiero comida china. Compartimos nuestras respuestas con la clase. Consolidación. Actividad en equipo. Analizamos las siguientes oraciones según lo estudiado en las actividades 5 y 6. El abecedario es un sujeto simple. Abecedario es un sustantivo y el núcleo. Contiene todas las letras del idioma español, es el predicado. El tiempo pasa muy rápido, dijo mi abuela. El tiempo pasó muy rápido, dijo, es el predicado. Mi es el sujeto simple, mi abuela es el sujeto simple y el sustantivo es abuela y el núcleo también. Hoy festejan su cumpleaños Mercedes y María. Hoy festeja su cumpleaños es el predicado. Mercedes es el sustantivo, el núcleo, y Mercedes y es el sujeto compuesto. María es el sustantivo y el núcleo. A la escuela se dirige Pedro en bicicleta. A la escuela se dirige es el predicado. Pedro es el sustantivo, el núcleo y el sujeto. En bicicleta es el predicado. Compartimos nuestro análisis de oraciones con la clase. Y la actividad de casa es, ustedes lo harán. La actividad en casa es: leo una crónica periodística y elaboro una línea de sucesos. Identifico oraciones con diferentes tipos de sujeto en la crónica. Analizo las oraciones identificadas según lo visto en la clase. Socializo el desarrollo de estas actividades en la próxima clase. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima clase. Y no olvídense de suscribirse al canal, darle un me gusta
y activar la campanita de notificaciones. Y también síganos en nuestro otro canal que se llama Aaron Juega. Compartan este video con sus amigos. Hasta luego.